Muy buena, muy buenas tardes a todos. Ya esperando que se encuentren muy bien. Faltan varios todavía. Ya, voy a partir por el tema de la hora, ¿cierto? Preguntándoles si existe alguna duda sobre el contenido de la clase pasada. Muy buenas tardes, Susana. Bueno, pensando en que para las personas que no pudieron asistir la clase pasada, me vuelvo a presentar. Mi nombre es María José, soy terapeuta ocupacional de profesión y la clase pasada, haciendo un pequeño resumen, vimos lo que era la nueva ley, ley de trastorno de espectro autista, ¿ya? Y la 21.545, ya que a grandes rasgos nos habla, ¿cierto?, de lo que se debiese estar implementando, ¿cierto?, en nuestro país. La ley se dio a conocer recién en marzo del año pasado y lleva un año, un poquito más, un par de días más, ¿cierto? Casi un mes, un año, un mes, ¿cierto? En que recién se dio a conocer esta ley y, y en en este año, ya en enero de este año, se dieron a conocer algunas obligaciones para el contexto educativo. Estas obligaciones, y le dije que no iban a aparecer en la evaluación como tal, ya, pero igual es importante que las manejen porque ya se están comenzando a trabajar en los establecimientos educativos. Ya estas se las voy a estar mencionando al finalizar esta clase. Todo lo de la clase pasada entra en la evaluación. Les voy a compartir la pantalla mejor para que lo podamos ir viendo. Acá está. Ya, en el día de hoy, ya hay algunos micrófonos activados por ahí. Ya, la evaluación, ¿cierto? La primera se va a realizar el día de hoy. A las 21:30 horas se les va a dar el acceso a la plataforma para que puedan rendir su evaluación. La evaluación contempla, ¿cierto?, todo lo que es el documento escrito que a ustedes les aparece en el aula, ¿ya? Pero va a estar separado, ¿cierto?, lo que vimos en la clase pasada, lo que les mencionaba, la ley 21.545, que es esta ley de autismo, ¿ya? Y lo que vamos a ver el día de hoy. La última parte que vamos a ver el día de hoy, y espero que alcancemos, van a ser alcances que han aparecido durante este año, ¿cierto?, para ser implementados en los establecimientos educacionales con obligaciones, ¿ya?, que van a complementar la ley de autismo. Esto, al ser un documento que es anexo, les va a servir a ustedes para poder implementarlo, pero para motivos de evaluación, como se agregó al finalizar, ¿cierto?, no va a entrar en la prueba como tal, pero solo ese contenido. Ya lo que vamos a ver ahora sí entra, y todo lo que es la ley de autismo también. A todo lo que no aparezca en el documento, que sea como adicional, yo se los voy a enviar al grupo para que lo puedan revisar. Cualquier video, cualquier resumen, ¿cierto? Eso solo va a ser para material de estudio. Algunos ejemplos, igual que les puedo estar dando, también van a ser para que ustedes lo manejen, ¿cierto? Y lo puedan implementar ya cuando estén en trabajo en aula. ¿Ya? Pero para motivos de evaluación, como les decía, solo lo que aparece en el documento. Ahora sí, si no existen dudas, aprovechando, ya les voy a comentar al tiro una información, aprovechando que ya se están integrando más compañeros, en cuanto a evaluaciones fuera de plazo, cualquiera sea, se implementó a partir del día de hoy la modalidad, ¿cierto?, en que todas las evaluaciones independientes, si es la primera, segunda, cualquiera que ustedes no hayan podido rendir, van a poder rendirla en un plazo que se va a dar en la última semana de evaluación. Una vez que finalice la última prueba, por ejemplo, con los temas 7 y 8, en este caso, finaliza ese plazo, ¿cierto? Y se van a dar 2 días en que van a estar abiertas las evaluaciones para los que no las han podido dar. ¿Qué significa esto?
Por ejemplo, si el módulo terminase el día de hoy, ¿ya? Por ejemplo, hoy es la última prueba, termina el plazo mañana en la noche y ya el miércoles y jueves ya ustedes podrían estar rindiendo alguna evaluación faltante, ¿ya? Todavía no llegamos a esa fecha, pero es para que lo tengan claro que cambió un poco la modalidad que se habían dado en los otros módulos. Ahora sí, esto se va a estar dando para todos los módulos que vengan hasta desde ahora en adelante. A toda evaluación que se dé fuera de plazo se va a dar posterior a la finalización del módulo. Se van a dar 2 días para que ustedes la puedan rendir y en caso de no realizar su evaluación, ¿cierto? Si tienen alguna justificación, se va a calificar con una nota 4. Y en el caso de que no lo rindan, no tengan ninguna justificación, ¿cierto? Que no ingresen solamente a la plataforma a rendir, se va a calificar con la nota mínima. ¿Ya? Si existe alguna duda sobre esto, lo podemos ir conversando. ¿Ya? Como les decía, es algo nuevo, pero en el caso, ¿cierto?, de que no pudiesen rendir algunas evaluaciones, ya no está la posibilidad de realizarla otro día. Ya solo se va a dar una fecha para todos, independiente de la evaluación que sea. Ahora sí, continuamos. Ya, ¿qué es el autismo? La clase pasada, ¿cierto? Pudimos ver a grandes rasgos las definiciones que venían contenidas dentro de la ley como tal, de la ley de autismo. Ya, el autismo, ¿cierto? Lo conocemos por lo que hemos escuchado, quizá hemos visto algún estudiante, algún familiar, algún conocido, ¿cierto? Em, yo creo que la mayoría ya nos ha tocado, ¿cierto?, evidenciar algún caso de autismo o vivirlo con nuestros familiares. Entonces, hoy, ¿cierto?, vamos a ver cuál es la definición del autismo, un poco de la historia y la etiología. Sobre el autismo, ¿cierto?, la definición para la Organización Mundial de Salud lo define como un grupo de afectaciones que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y en la comunicación. La Organización Mundial de Salud, ¿cierto?, define el autismo como un trastorno del neurodesarrollo que se va a caracterizar por dificultades en la comunicación, ¿cierto?, interacción social y comportamientos repetitivos o restrictivos. Esta condición, ¿cierto?, afecta, afecta en que la persona percibe e interactúa con el mundo que lo rodea, manifestándose de una manera muy diversa en cada individuo y el nivel de gravedad también va a ser distinto de una persona a otra. El autismo va a ser muy diferente de una persona a otra, ¿cierto? El grado, la intensidad, las áreas afectadas, ¿ya? Pero siempre van a predominar dentro de todas las definiciones que vayamos viendo estas dificultades en comunicación, interacción social, comportamientos repetitivos restrictivos. La manera en que interactuamos, ¿cierto?, con el resto de nuestro entorno o qué tan significativas sean estas afectaciones en cada área, si repercuten en una gran medida o menor medida con las actividades que vayamos a realizar, ¿cierto? Con ir al colegio o con trabajar o con desarrollar cualquier actividad de la vida diaria, ¿cierto? Va a determinar la gravedad del trastorno que tengamos. Y también puede significar en algunos casos, como lo vimos en el tema de la ley, ¿cierto?, que puede ser graduado con algún grado de discapacidad. Pero si la persona, ¿cierto?, no considera pertinente o las dificultades que presentan, ¿cierto?, ha podido trabajarlas durante el tiempo y logra, ¿cierto?, poder desarrollar las actividades, ¿cierto?, que van a ser como la base para que pueda participar, ¿cierto? Quizás no repercute mayoritariamente en todos los aspectos de su vida, o va a repercutir de una manera mucho más leve. En esos casos, la persona puede no ser calificada con un grado de discapacidad. Quiero que tengamos como bien claro eso, porque el, el hecho de tener un diagnóstico de autismo o de trastorno espectro autista, ya pueden ser sinónimos las palabras,
Ya, no significa que sí o sí vamos a tener una discapacidad. ¿Ya? Sí podemos tener dificultades, ¿cierto? Pero no está calificado como discapacidad si la afectación que tenemos para desenvolvernos en el día a día no repercute tan significativamente. Ya. Si bien, ¿cierto?, existen estos puntos en común en lo que es la clasificación del trastorno espectro autista, existen también estas diferencias, ¿cierto?, que nos van haciendo a cada uno, ¿cierto?, el tener distintas áreas, ¿cierto?, distintas áreas afectadas, nos van haciendo necesitar distintos tipos de apoyo. También requieren, ¿cierto?, que las estrategias sean muy variadas para poder apoyar a cada uno de nosotros. Por ejemplo, si tuviésemos afectación para realizar nuestras tareas escolares, ¿cierto? Pero tuviésemos mucha facilidad para poder memorizar, ¿cierto? Entregáramos unos trabajos espectaculares en cuanto al área que estamos desarrollando, ya quizás no se viese tanta dificultad en esa área, pero sí tuviésemos mayor dificultad en el poder participar con nuestros compañeros, el poder compartir, el poder desarrollar alguna actividad grupal, ¿cierto? Pero también puede ser el caso contrario. Puede que tengamos dificultades en aspectos cognitivos, ¿cierto? Que no podamos completar algún tipo de actividad porque tenemos mucha dificultad en el poder comunicarnos. Y a todos los apoyos y todas las estrategias que se entreguen a una persona con trastorno espectro autista va a ser muy variada. No todo va a servir para todos, ¿ya? O todo podemos implementar alguna estrategia que nos va a servir en algunas ocasiones, pero en otros niños o jóvenes o adultos no van a dar resultado o van a dar un resultado que va a ser muy leve. Tenemos que tener esa consideración. Puede ser que nuestra dificultad, ¿cierto?, sea porque sentimos mucho, ya quizás somos muy sensibles a algún estímulo. Puede ser que otra persona con el trastorno espectro autista sea todo lo contrario. Quizás tiene dificultades para el poder sentir algún estímulo. Eso igual lo vamos a ver con más detalle más adelante. Ahora vamos a ir viendo algunos autores, ya como en el caso que tenemos acá abajo, ¿cierto? El autor, ¿cierto? Short, en 2012, nos habla de una hiperfocalización como una característica en el trastorno espectro autista. Nos dice que el autismo es una condición del neurodesarrollo donde la mente privilegia un tipo de procesamiento basado en la hiperfocalización. Ya, dentro del autismo, la hiperfocalización se refiere a la capacidad que tienen algunas personas con trastorno espectro autista para enfocarse intensamente en un área de interés. Ya, a menudo, ¿cierto? Esta área de interés puede resultar muy obsesiva para la persona, puede ser muy exhaustivo en solamente esta área. Puede manifestar, ¿cierto?, un interés muy profundo en un área en particular, también una dedicación como muy extrema, ¿cierto?, por algún tipo de actividad o tarea específica. A menudo, ¿cierto?, esto puede traer beneficios, ¿cierto?, pero también puede traer dificultades, porque, por ejemplo, puede dejar de atender otras actividades cotidianas por privilegiar este interés superior. Por ejemplo, la persona puede tomar una atención como muy intensa por algo que le está apasionando, voy a agarrar un poquitito la cámara, por alguna actividad o algún interés que le apasiona, ¿ya? Pero puede dejar de lado, puede darle dificultad el tener esta fijación, ¿cierto? Esta obsesión por algún tema de interés, ¿ya? Pudiendo descuidar otro. Por ejemplo, en el contexto educativo, un estudiante, ¿cierto? Con trastorno espectro autista muestra un interés como muy específico, dedicando, ¿cierto?, una gran cantidad de tiempo y energía a aprender, ¿cierto?, un tema particular, que sería los dinosaurios. Ya, entonces este niño pasa mucho tiempo leyendo sobre los dinosaurios, viendo documentales, realizando algún tipo de investigación, ¿cierto?
Puede ser un niño que nos diga todas las características, las habilidades, desde el año tanto, tamaño, ya va a ser como muy exhaustivo, ¿cierto? En ese tipo de detalles. Ya nos puede decir en qué época prevaleció uno de ellos, hasta cuándo, qué fue, nos puede contar todo, ¿cierto? Puede ser muy detallista. Su tema de interés son los dinosaurios y pues se va a enfocar en estos dinosaurios. Ya. Pero, ¿qué pasa si este estudiante, ¿cierto? Presenta también otras dificultades en otra área. Por ejemplo, si le, eh, estamos planeando una actividad donde vamos a trabajar con otros materiales. Ya, un día puede ser que llevemos una actividad, ¿cierto? Sobre la, por ejemplo, sobre autos, ¿ya? Y vamos a trabajar con autos, todo el curso va a trabajar con autos, ¿ya? Su atención, ¿cierto? Que está tan focalizada en estos dinosaurios, ¿ya? Puede ser que le cueste mucho trabajar con el otro tema que se está proponiendo, ¿ya? Puede ser que esta nueva tarea se le haga mucho más complicada que el resto de sus compañeros. Además, ¿cierto? El tener que interactuar con un tema que no está manejando, ya puede hacer que tenga mucha dificultad en el rendimiento, puede haber algún tipo de descompensación incluso, puede negarse a trabajar con este nuevo tema o materiales distintos a los que está acostumbrado, ¿ya? Pero también, ¿cierto? Como les decía, también trae esta parte que es beneficiosa, ¿cierto? Porque tiene una mayor atención a los detalles, profundiza mucho más en los temas de interés, puede ser beneficioso. Ya, hay algunas personas que son muy buenos, por ejemplo, con actividades artísticas, ¿cierto? Es su fuerte. Ya pueden desarrollar esa área de interés. Pero también ocurre, ¿cierto? Lo anterior, que puede ser que no sea tan beneficioso en algunos casos. También tienen esta mayor capacidad de sistematización, ¿cierto? Que es esta habilidad, ¿cierto? De disfrutar la organización, ¿cierto? Y, categorizar, crear estas rutinas, buscar un orden en el entorno. También la búsqueda de patrones, de donde pueden buscar cierto, secuencias mucho más repetitivas, organizar los objetos de una manera más específica, notar cualquier tipo de detalle que haya variado entre un objeto u otro, entre una situación y otra. También una mayor habilidad en el razonamiento lógico. Esto significa, ¿cierto?, que pueden destacarse en áreas, ¿cierto?, como esta resolución de problemas, ya pueden tener mucha más habilidad en este tipo de actividades que no es tan común en el resto, por ejemplo, de los niños de su edad, si nos ponemos a comparar, ¿cierto? A veces puede ser que los niños con trastorno espectro autista tienen mucha más habilidad para trabajar en matemáticas, ¿cierto? Los ejercicios matemáticos es algo como se ve como muy frecuentemente, también para realizar, ¿cierto? Temáticas como de informática, ¿cierto? Resolución de problemas que ya son mucho más técnicos, ellos pueden mostrar, ¿cierto? Una cierta facilidad. Acá, otro autor, ¿cierto? Nos habla sobre dificultades en el procesamiento de los elementos de la comunicación y la cognición social típica, implícitas. También nos habla de la hipo o hipersensibilidad sensorial. Ya, en el trastorno espectro autista veíamos que había muchas dificultades en este procesamiento de los elementos de la comunicación y la cognición social. Ya, esos son desafíos, ¿cierto?, que enfrentan la mayoría de las personas con trastorno espectro autista para poder comprender y responder de manera natural a las señales sociales y comunicativas que son intuitivas, ¿cierto?, en la mayoría de nosotros. Por ejemplo, nosotros a veces hacemos gestos o hacemos caras, ¿cierto? Para poder comunicarnos algo. Cuando algo no nos gusta, ¿cierto? A veces ponemos como cara de rechazo o de enojo,
¿cierto? Cuando estamos molestos o cuando nos duele algo, ¿cierto? Solemos estar gesticulando lo que pensamos y cuando hablamos también lo hacemos. Para una persona con trastorno espectro autista, la mayoría de las veces el identificar estas señales que hacemos nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, estas expresiones faciales, el tono de la voz que tenemos a veces, ¿cierto? Para identificar quizás que estamos nerviosos o que estamos tristes o enfadados o muy felices, ¿cierto? El lenguaje corporal que tengamos, también en realidad todo lo que sea nuestro lenguaje no verbal, ¿cierto? Va a resultar una dificultad para la mayoría de las personas con trastorno espectro autista. No es como tan simple, ¿cierto? Como nosotros que la mayoría podemos interpretar estas señales, ¿cierto? Algunos cuando ya nos conocemos más podemos interpretar este lenguaje, ya podemos estar hasta conversando solamente con nuestras señales, con las caras que hacemos, ¿cierto? Cuando ya nos conocemos más, de repente en el contexto de amigos o de madre e hijo, por ejemplo, o de los mismos hermanos, ¿cierto? Sabemos qué es lo que nos quiere decir con solo ver la expresión que tiene, con solo ver la cara, con ver sus gestos, ver quizás no hace alguna seña, quizás de repente va pasando y mira hacia un lado, ¿cierto? Nosotros ya sabemos lo que nos quiere decir, ¿ya? Pero para una persona con trastorno espectro autista es tremendamente difícil el interpretar estas situaciones. Por lo tanto, van a tener mucha dificultad en ese aspecto. También para comprender, ¿cierto?, estas normas sociales que son implícitas, como el lenguaje figurado o el doble sentido que a veces le damos a alguna frase. En Chile, ¿cierto? Sobre todo, es muy común el hablar en este lenguaje figurado. Ya tenemos muchos ejemplos, que la mayoría son muy coloquiales, ¿cierto? Cuando estamos hablando de alguna cosa en particular, que en realidad pudiese ser algún tipo de palabras totalmente distinta a lo que es el vocabulario común, ¿cierto? Nos decimos las cosas y los demás lo van a entender, pero para una persona con trastorno espectro autista puede que tome esa palabra como literal. Ya, por ejemplo, la típica frase coloquial, ¿cierto? Cuando dicen o se decía que alguien estaba eh, peinando la muñeca, ¿cierto? Que se refería a alguien que estaba hablando cosas muy incoherentes. Ya, si una persona con trastorno espectro autista que no comprende este lenguaje como más figurado, ¿cierto? Puede entender que literalmente estamos hablando de una muñeca, de un juguete, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que tener presentes cuando, cuando veamos como la interacción social de algún niño con trastorno espectro autista, que no es tan simple como pedirle que participe en un trabajo en grupo, ¿ya? Puede ser quizá una situación muy estresante ese trabajo en grupo. Hay que ver, ¿cierto? Hay que ver el grado de participación que ha tenido en proyectos anteriores, hay que ver, ¿cierto?, si en el expediente hay alguna anotación, consultar también con apoderados, con otros colegas, si saben si puede realizar este tipo de trabajo, con cuántas personas, tiene mayor afinidad con algunos compañeros, si tiene alguna dificultad para trabajar con alguno también. ¿Ya? Por ejemplo, también ocurre mucho que al no comprender estas señales sociales, ¿cierto? En una conversación puede ser que esta persona interrumpe mucho cuando los demás están hablando. Ya también para entender, ¿cierto? Que alguna persona puede estar molesta cuando él está hablando, no comprender que quizás la persona está aburrida de que le hablen. Ya todo ese tipo de dificultades se pueden ir dando en un grupo social. Realmente puede ocasionar malentendidos, puede ser que la participación de la persona sea mucho más limitada. En cuanto a actividades grupales, trabajos colaborativos, ¿cierto? Puede ser que la persona prefiera no trabajar en esta, puede ser que le produzca mucha ansiedad el hecho de tener que participar por obligación, ¿cierto? En este tipo de proyectos. Se busca que sí pueda realizarlo, pero las estrategias que se utilicen, ¿cierto? Van a ser clave para que esta persona pueda integrarse, pueda realizar algún trabajo, ¿cierto?
en algún grupo que quizás sea más afín con la personalidad que tiene este estudiante. Y también, como les decía, va a depender todo de la afectación que tenga, del grado de severidad que tenga, que no para todos va a ser igual, no para todos vamos a tener esta respuesta, ¿cierto? Tanta dificultad, por ejemplo, en lo social. Hay personas que, sobre todo mujeres, que incluso pasan desapercibidos que tienen el trastorno, porque aprenden a adaptarse de manera tal que la sociedad nunca se da cuenta que tiene este tipo de dificultades. Para la persona puede ser muy estresante, como les decía, puede generar mucha situación de ansiedad, ¿ya? Pero puede ser que el resto ni siquiera lo note. ¿Ya? Lo otro que nos aparecía acá, ¿cierto? Del autor, ¿cierto? De Walker, Milton y Reaño, ¿cierto? Era sobre la hipo o hipersensibilidad sensorial. Y estos autores nos hablaban de las personas, ¿cierto? Podemos experimentar distintas sensaciones a lo largo del día, ¿cierto? En todo momento hay distintas sensaciones. Ya con el paso del tiempo nos vamos acostumbrando, ¿cierto? Ya las sensaciones no las vamos a sentir igual, si es que no estamos pendientes. Por ejemplo, si utilizamos un suéter que puede ser que tenga alguna etiqueta o puede ser que sea de algún tipo de lana o material que quizás no es tan cómodo al tacto, ya puede ser que nos lo pongamos al principio y sintamos, ¿cierto?, que nos molesta un poquito, ya como acá en el cuello, esa sensación extraña, ¿cierto?, que creo que casi todos los conocemos, pero después puede pasar un rato y se nos va a olvidar. Ya estamos muy acostumbrados, ¿cierto?, a que este procesamiento sensorial, ¿cierto? Em, esté con nosotros, ¿cierto? Todo el tiempo. No estamos tan pendientes a las sensaciones que nos llegan, ¿ya? Porque nuestro sistema nervioso central ha aprendido, ¿cierto? A sentir, ¿cierto? A discriminar diferentes sensaciones que sentimos durante el día que llegan a nuestro cuerpo. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre cuando nuestro sistema, ¿cierto?, no está tan preparado para ese sentir? Puede ser que lo que una persona siente como una sensación normal, que ni siquiera, por ejemplo, podemos estar tocando la mesa y puede pasar súper desapercibido si no estamos atentos. Pero para una persona que tiene una hipersensibilidad sensorial, ese tocar la mesa va a ser prácticamente como la primera vez que lo toca, ¿ya? Lo va a sentir de una manera mucho más intensa y no va a ser tan fácil quizás ese tacto con esa mesa. ¿Por qué? Porque al sentir algo de una manera tan fuerte, ¿cierto? Puede ser muy desagradable, puede ser quizás muy irritante, ¿cierto? También ocurre con los sonidos, también ocurre como decía, con las texturas, con los sonidos, con los movimientos. Ya podemos ser hipersensibles, ¿cierto? A muchos estímulos. Después les voy a mostrar un videito para que lo veamos mejor. Pero está al otro lado, que es la hiposensibilidad. En este hipo quiere decir que no vamos a sentir tanto. Puede ser que alguien me esté tocando el brazo y puede ser que simplemente no discrimine que me está tocando. ¿Ya? Táctilmente, mi sentido, ¿cierto?, va a estar mucho más disminuido, va a estar mucho más bajito. Por lo tanto, voy a requerir, ¿cierto?, mucho más tacto, por ejemplo. Quizás voy a requerir y voy a buscar, ¿cierto?, mayor información sensorial, ¿cierto? Voy a buscar el sentir, ¿ya? Puede ser que no sienta, puede ser que me golpee y no lo voy a sentir, ¿ya? ¿Por qué? Porque sensorialmente soy hiposensible, ¿ya? Mi umbral, ¿cierto? Por ejemplo, del dolor puede estar muy disminuido o puede ser muy bajito, ¿ya?
Todo lo contrario, cuando un niño, un joven, ¿cierto? Es hipersensible sensorialmente. Y ahí todo va a ser amplificado. Imagínense el estar, por ejemplo, en la calle, ¿cierto? En una ciudad y escuchar, ¿cierto? Las voces de la gente. A veces nosotros pasamos, ¿cierto? Y simplemente no nos importa en realidad lo que están conversando los demás y que simplemente como que no escuchamos, ¿cierto? Podemos estar concentrados en el celular, podemos estar pensando, tengo que comprar tal cosa, o tengo que llegar a hacer esto, o estoy apurado, tengo que tomar la locomoción, ¿ya? Pero para una persona con esta hipersensibilidad sensorial, va a ser mucho más consciente y va a ser mucho más fuerte, ¿cierto? Este ruido de la gente en los vehículos, em, los ruidos que hacen los semáforos, ¿ya? Todo va a ser muy intenso. Entonces, claramente va a repercutir, ¿cierto? A causar un malestar que va a ser muy significativo para la persona, para que pueda y quiera interactuar con el entorno. No va a ser lo mismo ir a un parque, a una plaza, para una persona que es hipersensible, donde se va a encontrar a mucha gente, donde van a ver típicamente niños jugando, ¿cierto? Jugando a la pelota, mascotas, ya pueden haber muchos sonidos. También quizás se va a sentir como más obligado a, mm, a estar con toda esta gente, ¿cierto? A reaccionar socialmente. Ya, y sería como doble, como, como doble estímulo, ya son muchas cosas las que puede estar sintiendo ese niño, adolescente o adulto. Ya recordemos que el trastorno espectro autista no solamente se da en niños, sino que acompaña durante toda la vida. Sobre la prevalencia. Ya, sobre la prevalencia encontramos una mayor prevalencia, ¿cierto? En niños que en niñas. Ya, ¿por qué dirán ustedes? Ya, según los estudios, ¿cierto? Se da que es mucho más frecuente en los niños, en una relación, según este estudio, ¿cierto?, de 4 niños por una niña. Ya, aquí puede ser esta disparidad, ¿cierto?, en las tasas. Como les había comentado, ¿cierto?, pueden existir diferencias en la presentación de los síntomas. Algunas investigaciones sugieren que las niñas pueden presentar síntomas o signos de autismo de una manera diferente a los niños. Puede ser, ya, no son, hay algunos, quizás muchos, ya, he visto varios estudios, ¿cierto?, que nos hablan sobre la diferencia en la prevalencia. Algunos igual nos dan otras cifras, pero yo diría que en todo, ¿cierto? Al menos todo los que yo he revisado, nos dicen que el diagnóstico de autismo es mayor en niños. Una de las hipótesis y las que se está viendo es que las niñas, ¿cierto?, son mucho más hábiles en la imitación social. Pueden desarrollar estrategias para un camuflaje, ¿cierto?, para que pasen desapercibidas estos primeros signos o dificultades en la detección del diagnóstico. Ya, las niñas pueden adaptarse mucho mejor, ¿cierto?, según estudios, a los comportamientos sociales. Como les comentaba, muchas veces las personas no se dan cuenta hasta que puede ser que la niña siempre tuvo estas dificultades, ¿cierto? Y nadie se percató y ahora, ya llegando a la adolescencia o incluso a la adultez, recién es consciente y dice, yo siempre tuve estas dificultades, ¿ya? Me adapté con mucha dificultad, ya pude completar mi educación básica, media, cursé la universidad incluso, y, y ahí recién me di cuenta que todas esas características que yo tenía, todas esas dificultades que me acompañaron, era porque tenía un trastorno de espectro autista y nunca me di cuenta. Ya pasa mucho que hay personas que ya en la edad adulta se dan cuenta de que tienen de que tuvieron estos signos y son diagnosticados muy tarde.
igual hay varias cosas por hacer, varias actividades que se pueden ir realizando, estrategias que pueden ir aportando a cómo nos vamos desempeñando, ¿cierto? Y apoyándonos para el día a día. Ya, un mensajito. Ya. Entonces, este diagnóstico, ¿cierto? La idea es que siempre se realice lo antes posible, que no ocurran estas situaciones, ¿cierto? De que ya llegando a la etapa adulta podamos ser conscientes y nosotros mismos buscar, ¿cierto? La ayuda profesional. La idea es que siempre tengamos este apoyo desde muy pequeños. A esto también es lo que apunta la ley de autismo, que es la que estábamos viendo en la clase pasada, ¿cierto? Apuntar a que el diagnóstico sea mucho más precoz para poder brindar las herramientas e igualdad de oportunidades, ¿cierto? En la educación. También, ¿cierto? Existen otras, Profesora, ¿sí? Susana, ¿le puedo hacer una consulta? dígame. Sí. ¿En qué uno puede notar que el niño, no sé, pues, si tiene 1 año, 2 años, puede tener autismo? Eso lo vamos a ir Así, a viendo. simple vista. Ya, pero sí, hay varias señales que nos pueden ir indicando. El diagnóstico como tal ya se empieza a realizar a los 3 años recién, pero igual lo vamos a ver en más profundidad más adelante en la otra clase, ya, para que lo veamos bien detalle a detalle. Pero a grandes rasgos, los primeros signos ya siempre vemos que los bebés, ¿cierto? Desde que son muy pequeñitos van desarrollando diferentes hitos del desarrollo. Uno de los primeros signos que se ven, ¿cierto? Es que aproximadamente a los 3 meses, ¿cierto? El bebé comienza con esta sonrisa social, que es como que uno mira al bebé, ¿cierto? Y el bebé nos sonríe, ¿ya? A veces pasa que esta sonrisa social llega mucho más tarde o simplemente no se da, ¿ya? Si el bebé, por ejemplo, no realiza este contacto visual, y eso es cuando es más grandecito, no es cuando es un bebé, porque los bebés, ¿cierto? Eh, siguen primero como los estímulos, ¿cierto? Ya en los primeros meses podemos comenzar a notar algunos signos y síntomas. Ya puede ser la sonrisa social, ¿cierto? Que el bebé, ¿cierto? No nos sonría, que no nos mire, ya cuando son un poquito más grandecitos, que no atiendan a que nosotros le hablamos, ¿cierto? Puede ser que se vea muy distraído, ¿ya? Entonces ahí se pueden ir tomando como pequeños signos, ¿cierto? Que nos van diciendo a dónde puede ir apuntado, ¿cierto? A un posible diagnóstico. También ocurre en algunos casos que hay niños que tienen eh, un desarrollo que pudiese cumplir con todas las etapas normales hasta aproximadamente los 2 años, ¿cierto? Logra todos estos hitos, ¿cierto? Se desarrolla muy bien físicamente, cognitivamente, de acuerdo a lo que corresponde a los meses que tenga, ¿cierto? O al año, ¿ya? Y puede ser que de un momento a otro retroceda en este desarrollo. Y esos son casos mucho más graves, podríamos decirlo, mucho más profundos y que no se dan tan frecuentemente. También puede ocurrir. O también puede ocurrir que exista algún retraso en el desarrollo. Entonces, por eso la edad promedio para diagnosticar es recién a los 3 años, porque puede ser que el bebé, ¿cierto?, que no muestra estos signos, que no nos mira, que no atiende a nuestras señales, puede ser que también tenga otro problema. Puede ser que no esté lo suficientemente estimulado, puede ser que puede ser que tenga algún problema de audición o de visión. Entonces hay que ir descartando otros problemas que pueden confundirse también con el trastorno espectro autista. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿cierto? Podían ser los que les había comentado. Pero siempre lo mejor, ¿cierto? Es si existe alguna sospecha, ¿cierto? Como padres o como cuidadores, familiares, o también si estamos insertos en un contexto, ¿cierto? Donde estamos trabajando con niños más pequeñitos, siempre estar atento a todas las señales que se vayan dando. Ya cuando tengamos vamos a tener igual como referencia a otros niños, también en la bibliografía, ¿cierto? Nos entrega mucha información sobre los hitos del desarrollo de cada uno de los niños, en qué edad más o menos tienen que lograr ciertos hitos, ciertos logros.
cómo van a ir creciendo, digamos, normalmente o neurotípicamente, ¿ya? Y cómo sería, por qué nuestro niño no está logrando esto. Ya eso lo podemos ir revisando, ¿cierto? Comentando cuando vayamos, por ejemplo, si tenemos un hijo o un hermanito, un familiar, por ejemplo, poder comentarlo con la persona que se está atendiendo, ¿cierto? Si tiene algún control, comentarle que quizás estamos viendo que no nos está poniendo mucha atención, que quizás su hermanito se desarrolló de una forma y él no. Y ahí vamos viendo, porque a veces puede ser que existan estos retrasos en el desarrollo, como les decía, que pueden ser normales incluso. Puede ser que en la familia, ¿cierto? Se haya dado históricamente que los niños comienzan a interactuar un poco más con los adultos un poquito más grandes, ¿ya? Entonces, la idea es ir descartando y estar atento a todo lo que lo que vaya logrando nuestro niño. Ya, en fin, si logró cierto, am, si logró cierto el giro, cierto, el bebé, si está gateando, si interactuamos con él, ya estamos súper, ya, pero puede ser que esté un poquito más atrasado que su hermano, pero puede ser simplemente porque es algo propio del bebé, ¿cierto? Puede ser que, como les decía, quizás pasa muchas horas no siendo tan estimulado, quizás necesita un poquito más de apoyo, ¿ya? Entonces eso se va a ir viendo de a poquito, a medida que va creciendo. Hay casos que son muy severos, sí, donde podemos ver signos desde muy pequeños, pero como les decía, el diagnóstico recién ya es cuando se van descartando otras patologías o otras dificultades, ya cuando es más grandecito se puede ir viendo si realmente corresponde al diagnóstico. El tema es muy extenso y es bastante interesante, ¿sí? Y como les decía, en el caso de niñas es mucho más difícil saber si tienen alguna dificultad en alguna de las áreas, sobre todo en la parte social, ¿cierto? Las niñas se adaptan mucho mejor, ¿cierto? Que los niños en cuanto a lo que es la imitación, ¿cierto? El imitar, ¿cierto? Esta comunicación social. También puede existir, ¿cierto? Alguna variación que también se está estudiando, alguna variación biológica y genética. Algunos, algunos estudios, ¿cierto? Nos dicen que pueden existir, ¿cierto? Algunas diferencias genéticas entre los niños y las niñas que permitan, ¿cierto? Que hagan que sea mucho más difícil detectarlo en las niñas. ¿Ya? También, ¿cierto? La expresión de estos síntomas. em, eh, vemos que generalmente las niñas pueden compensar las dificultades que presentan. Existe una gran disparidad en cuanto a lo que son el reconocimiento de síntomas y signos. ¿Ya? Por lo tanto, claro, el llamado, ¿cierto? Hasta ahora se continúan con estudios, hay muchos, pero aún no se da como eh, una versión final que que nos diga, ¿cierto? ¿Por qué se está dando el autismo como tal? ¿Ya? Y más aún, para encontrar, ¿cierto? Esta diferencia en por qué se da más en niños que en niñas, ya todo es algo que está en constante estudio, que se sigue revisando, hay mucha bibliografía, ya todos los años ya salen nuevos estudios, salen varios por año, ya, pero la mayoría aún no tiene una respuesta tan clara sobre las causas. Continuando con esta historia, ¿cierto? De lo que es el autismo y también buscando llevarnos, ¿cierto? A lo que es el trastorno espectro autista el día de hoy, tenemos a la autora em, Suk Sukareva, ya espero haberlo dicho bien, ya que fue una de las primeras, ¿cierto?, en ofrecer un tratamiento educativo familiar y sistemático para lo que era el trastorno espectro autista. En realidad, ella no se enfocó tanto en ofrecer un tratamiento como tal, sino que entregó como las primeras directrices para que se pudiera desarrollar este tratamiento.
ella fue la primera autora en descubrir eh, que habían características para ambos géneros, lo mismo que estábamos hablando recién. Ya desde esos años, desde de 1891 a 1981, ¿cierto? Esta psiquiatra fue la primera en decir que no se veía igual el autismo en niños y en niñas. Ya, ella estudió, ¿cierto?, varios casos clínicos, em, ¿cierto? Su conclusión fue que en cuanto al comportamiento social, las niñas, ¿cierto?, podían ser socialmente mucho más hábiles o adaptadas que los niños, a pesar de tener dificultades sociales que eran bastante significativas. Al final, su resultado, ¿cierto?, nos entrega lo mismo de lo que estamos hablando actualmente, ¿cierto? Que ya ella veía que habían diferencias ya desde esos años. ¿Ya? Y esto también estaba dificultando, ¿cierto?, en ese momento la identificación de las personas con autismo. También vio que existía esta dificultad en los intereses y actividades que eran muy restringidas y repetitivas. Ya, algunas niñas podían tener ciertos intereses que eran más femeninos o socialmente aceptados en ese momento, como las muñecas, mientras los niños podían mostrar una obsesión más típica por temas como los trenes o los números. Pero en ambos casos se dieron que estos intereses eran mucho más restringidos, que se enfocaban, ¿cierto?, en ese interés según la época, ¿cierto? Si los niños les gustaban mucho los trenes, ya su interés principal iban a ser los trenes, ya ignoraban un poco el resto de los juguetes con los que pudiesen interactuar. Ya, la autora, ¿cierto? Los estudios que ella realizó no tuvieron una gran relevancia hasta 20 años después, ya que fue cuando recién, ¿cierto?, se tomaron estos conocimientos, los primeros que ella impuso, ¿cierto?, para recién ahí comenzar, ¿cierto?, con lo que eran los tratamientos como tal. Y ella simplemente tomó estos casos clínicos, los estudió, ¿cierto? Vio que habían diferencias entre los niños, las niñas, ya vio que ya veía, ¿cierto?, esta diferencia en cuanto a los intereses, que es lo que estamos hablando hoy en día, ¿cierto? Publicó estas características, ¿cierto? Pero ya mucho después se tomaron sus resultados y se trabajó en ellos para poder entregar las primeras directrices para los tratamientos. Luego de esto, y acá tenemos a otro autor, que es Leo Kanner, a otro psiquiatra, que él pudo estudiar, ¿cierto? Comprendió que había una gran variedad de síntomas y signos ya que podían haber dificultades para comunicarse, para interactuar con otras personas. Además, también vio que habían intereses restringidos. También vio que habían estos comportamientos repetitivos que podían afectar la vida personal, escolar, laboral y social. Y él vio que existían diferentes dificultades. Las agrupó, ¿cierto? Estaban las dificultades para desarrollar esta interacción con los otros, que es cierto, esta dificultad para poder compartir dentro de los grupos sociales, ya dentro del grupo de amigos, el poder expresarse, el poder iniciar una conversación, el poder ir preguntarle a los demás, ¿cierto? Por ejemplo, cómo estuvo el día, qué hiciste ayer, cosas muy, muy simples como ir, saludar al otro, seguir, continuar con la conversación, ¿cierto? También una dificultad en la adaptación a los cambios. Las personas con trastorno espectro autista tienen en su mayoría, ¿cierto?, una gran comodidad por el hecho por llevar una rutina. Y al llevar una rutina se hace fundamental y algo que se trabaja mucho en personas con trastorno espectro autista de cualquier edad. El tener, por ejemplo, un calendario con actividades que se van a desarrollar en la semana, un calendario con horarios muy establecidos, ¿cierto? Esto generalmente disminuye la ansiedad de la persona. Los cambios, ¿cierto? Apuntando al siguiente punto también, los cambios repentinos o espontáneos que se puedan dar
Ya pueden generar mucha ansiedad, pueden generar mucha incomodidad en las personas con trastorno de espectro autista. Por eso la importancia de llevar una rutina, ¿cierto? Por ejemplo, si planeamos un día, ya nos levantamos en tal horario, nos cepillamos los dientes o el desayuno, ya vamos al colegio, en la tarde te paso a buscar, ¿ya? Y después las tareas, la comida, ya eso sería un día muy estructurado. Ya con ese tipo de rutina, una persona con trastorno espectro autista puede que esté muy bien, muy tranquilo, ¿cierto? No exista ningún tipo de descompensación o cualquier otro tema, ¿cierto? Va a funcionar súper bien esa rutina. Pero ¿qué pasa si un día en vez de ir a buscar al colegio, ¿cierto? En vez de irnos para la casa y trabajar, ¿cierto? En las tareas o ocuparse ese tiempo libre, ¿cierto? ¿Qué pasa si en vez de hacer eso, un día vamos a visitar a un familiar, ya, sin previo aviso? Puede ser que la persona reaccione, ¿cierto? De una manera muy ansiosa, puede ser que rechace el cambio, puede ser que se sienta muy incómodo, incómoda, puede ser que genere mucho nerviosismo, ¿ya? Pueden darse muchas situaciones por ese cambio de rutina tan espontáneo. Entonces, la recomendación es cuando se está trabajando con este calendario, por ejemplo, con esta rutina que es más estructurada, es ir anticipando siempre todos los cambios que se puedan ir haciendo, dentro de lo posible, claramente. Idealmente sería por ejemplo, si en la semana tenemos que ir a visitar al familiar o a la abuela, por ejemplo, avisarle ya desde el día anterior para que la persona se vaya preparando, ¿cierto?, para ese cambio de rutina. También puede generar incomodidad si es de un día para otro. Todo va a depender, como les decía, del grado de afectación que tenga la persona. Ya, pero lo ideal es el anticipar. También puede existir una resistencia a las comidas. Lo que vemos es siempre esta selectividad alimentaria, ya sea el término que se da para este rechazo, ¿cierto?, a ciertos tipos de alimentos. Se puede dar cuando algún niño, niña o adolescente o adulto, ¿cierto?, tiene alguna conducta de evitación. Profesora, disculpe, ¿Sí? Dani, disculpe que la interrumpa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? te estoy escuchando. No, disculpe, lo que pasa es cómo se llama el tema de la comida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en sí Ah, ya, lo que tienen ellos cuando tienen comida? ¿Me voy a repetir, por favor? ya. Selectividad alimentaria se llama actualmente. Ya, gracias. Ya, sí, acá, ¿cierto? Aparece en las palabras del autor, ¿cierto? Aparece como resistencia a ciertas comidas, viendo que esto ya fue un estudio, conclusiones que sacó hace varios años atrás, pero en la actualidad se llama selectividad alimentaria. Es una característica que es propia de los trastornos, ¿cierto? Del neurodesarrollo. Ya, se da mayormente en el trastorno espectro autista, que tiene que ver con estas conductas de evitación o rechazo ante determinados tipos de alimentos, ¿ya? O ante alimentos que sean nuevos o preparados de una forma distinta. Puede ser algún color de alimento, puede ser alguna textura de alimento, puede ser que se da mucho más frecuentemente en niños que, por ejemplo, uno, al servirse, ¿cierto?, un plato típico, por ejemplo, el arroz y la carne, ¿ya? Pero ellos prefieren la carne en un plato aparte, el arroz en otro plato, ¿ya? O puede ser que no quieren que se junten los alimentos en un mismo plato, ¿ya? Si los soportan en el mismo plato, que no se toquen, ¿ya? También puede ser que hay niños, jóvenes y adultos que prefieren los alimentos licuados o picados o en ciertas proporciones, ciertos picados, por ejemplo, en cubitos de siempre como la misma medida, o algunos alimentos los toleran un poco más enteros, pero es tremendamente amplio, ¿cierto?
pero se refiere, ¿cierto?, al no preferir, ¿cierto?, algunas texturas, ¿cierto? O quizás alimentos, como le decía, de algún color en específico. El trabajar en esta selectividad alimentaria actualmente es bastante exigente, ¿ya? Y igual es muy demandado últimamente. Ya este rechazo, ¿cierto?, al cierto tipo de alimentos. Pueden haber casos de algunas personas o niños con trastorno espectro autista que rechazan muchos alimentos, que solo pueden estar comiendo, por ejemplo, algún tipo de puré, de papa, por ejemplo, y rechazan todo lo demás. Los casos muy extremos pueden existir en esta temática. Y hay otros donde sí se puede, aceptan algún otro tipo de alimento, y ahí puede ser un poco más fácil de trabajarlo, pero como les decía, hay casos súper extremos. Se trabaja, ¿cierto? En actividades como juegos si son niños, ¿cierto? Se van incorporando estas texturas de a poquito. Hay hartas formas de hacerlo, pero sí requiere algún tipo de atención, ¿cierto? Ya más personalizada, ¿cierto? Eh, Algún otro tipo de apoyo externo, ¿cierto? O que se entreguen actividades para poder realizarlas ya en el hogar o en los establecimientos educacionales. Es tremendamente complicada cuando hay un caso así muy extremo, donde hay algún niño que asiste al colegio, ¿cierto? Habitualmente y recibe los alimentos en el establecimiento. Por lo general, se pide que los padres envíen el alimento preparado o que los niños vayan a almorzar a sus casas. Es súper complicado para los padres, ¿cierto? Para los cuidadores. Pero cuando los niños pueden alimentarse, llevar su propia comida a los establecimientos, ¿cierto? También hay un tema con las temperaturas, ya es todo algo que hay que revisar previamente el tema de la alimentación. Ya también es importante, ¿cierto? El tener claro que no se le puede obligar al niño a comer estos alimentos porque puede que tenga una sensibilidad muy grande a alguno de estos. Ya puede ser que ocurra cualquier otro tipo de situación, ya cualquier tipo de emergencia por obligarlo a comer, ¿cierto? Si va a pasar que simplemente el niño no puede o va a sentir ese alimento como algo muy intenso, ya puede ocurrir muchas cosas desfavorables, así que eso se tiene que trabajar sí o sí con ayuda profesional. Ya, vamos a finalizar con estos puntitos. Ya, también este autor, ¿cierto? Tanner, nos hablaba sobre la sensibilidad a estímulos, principalmente sonidos, que era lo que nos hablaba el autor anterior, ¿cierto? Lo que veíamos al principio, perdón, que era pueden ser muy sensibles a cierto tipo de sonidos. Eso es lo que veía el autor. La ecolalia. La ecolalia, ¿cierto? Quiere decir, es el repetir algún tipo de palabras sin darle algún sentido. Voy a mostrarles un video sobre esto, pero a la vuelta. Ya, esta ecolalia, ya, de esto se trabaja actualmente también. Ya, por ejemplo, si nosotros le decimos a algún niño, niña, adolescente, ya, vamos a comer, y puede que estén todo el tiempo repitiendo a comer, a comer, a comer, a comer. O uno siga la conversación y el adulto puede ser que le diga, eh, vamos a comer, sírvete, se va a enfriar, y puede que este niño o niña adolescente le responda a comer, a comer, a comer, sin darle, por ejemplo, ningún sentido en realidad a la palabra, solo lo puede ser repetido. Hay distintos tipos de esta ecolalia, ya, pero siempre va a ir relacionado a esta repetición de palabras sin un mayor sentido. Se pueden dar antes o después, en cualquier momento de la conversación. Eso va a depender del grado, ¿cierto?, del compromiso de la persona con trastorno espectro autista. Profesora, También, ¿cómo es sí, la palabra? la ¿Cómo es la écula, palabra que cuando repiten? Es que me cuesta. sí, esa sí ¿Cómo se aparece dice? acá. Esta sí aparece acá en el PPT. Ecolalia, Pero de el eco. significado es cuando repiten constante, Ya. repiten permanentemente unas palabras, ¿cierto? Sí, podría ser que sí. Ya, simplemente lo voy a explicar así mucho más simple.
Cuando el niño, ¿cierto?, repite constantemente las palabras o frases que ha escuchado, sin comprender completamente el significado o contexto. ¿Ya? Podría ser un repetir simplemente una frase, una palabra, ya sin darle un mayor sentido para él, solo es repetir. ¿Ya? Si le preguntamos, ¿quieres comer? El niño podría responder repitiendo la misma pregunta, en lugar de proporcionar una respuesta, como decir sí o no, ¿ya? Pudiese ser que el niño siguiese repitiendo, ¿quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Ya puede ser eso, es un signo que se ve actualmente. ¿Ya? ¿Cierto? Profe, Sí, dice, dísela. disculpe que interrumpa, es que hay hay una compañera que dice se salió de la clase y no puede ingresar ahora. Ya, nos vamos a ir a break. Ya voy a enviar de nuevo el link. Qué raro que no pueda ingresar, puede ser algún tema de señal. Pero ahora en el break para poder revisarlo y terminamos de ver esos últimos dos conceptos que nos quedan y tengo unos videos cortitos para que alcancemos a revisar todo, así que vamos a tomarnos 15 minutos solamente. Les envío el link nuevamente para las personas que no pueden ingresar y estamos de vuelta. A ver, voy a ver la hora. Son las 8:17, estamos de vuelta. Ya, así que lo envío enseguida. Ya, estamos de vuelta, justito a la hora. Ya, les comparto nuevamente. Ya, continuando con el tema, ¿cierto? Habíamos quedado en este autor, ¿cierto? Que es Leo Kanner, que nos hablaba, ¿cierto? De que identificó estos signos o síntomas, ¿cierto? De trastorno espectro autista ya en los años, ¿cierto? De 1894 a 1981, ¿cierto? Nos quedamos en la ecolalia. Ya vamos a ver un video sobre esto y nos faltaba revisar los últimos dos puntos de los que nos hablaba este autor. El autor, ¿cierto? Mencionaba la lateralidad como una característica de trastorno espectro autista. Esta lateralidad, ¿cierto? Como lo dice su nombre, nos dice que había una tendencia a utilizar mayormente un lado del cuerpo para realizar las actividades. Por ejemplo, esto sin que no tenía mucho que ver con el tema si una persona es diestra o zurda. Ya solamente existía como em, esta, esta preferencia por un lado del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de un niño, ¿cierto? A lanzar la pelota con la mano izquierda, ya dar el primer paso, incluso en algunas situaciones con el pie izquierdo, ya realizar todo mayormente con ese lado. Aunque en el lado derecho, por ejemplo, hubiera una indemnidad, ¿cierto? Perdón, lo voy a decir, aunque en el otro lado, ¿cierto? No tuviese ninguna dificultad, solamente utiliza este lado preferente, ¿cierto? Que pudiese ser el lado izquierdo o derecho, ¿ya? En la mayoría de las tareas que son psicomotrices. No existe una conclusión definitiva del porqué de esta característica. Ya aún es materia de estudio. Ya no existe, hay algunas teorías, ¿cierto?, que hablan sobre una organización del cerebro, alguna conectividad neuronal que pudiese ser distinta en este tipo de casos, pero la conclusión definitiva del porqué de esta lateralidad aún no está clara. También este autor nos hablaba de los juegos repetitivos y estereotipados. Ya lo mismo que hemos visto, ¿cierto? Que es esta repetición de conductas y de las maneras en que se realizaba.
Y ahora vamos a ver los videos que les había comentado. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a detener un poquito la grabación para poder verlos. Vamos a reanudar la grabación. Ya, la idea del video, como les decía, era para que puedan ver el caso, ¿cierto?, de una persona con trastorno espectro autista em, que tiene una hipersensibilidad a los sonidos. ¿Ya? ¿Cómo se sentiría esta persona estando, por ejemplo, en la calle, como les decía al principio, donde hay mucho ruido, puede haber mucho estímulo, ¿cierto? ¿Cómo se pudiese sentir esta persona? Y el otro es un video cortito con el ejemplo de la ecolalia, ¿cierto? Que es un niño que repite constantemente en la interacción con la madre, ¿cierto? Repite constantemente una palabra. Se los voy a dejar en el grupo igual para que lo puedan revisar si les interesa, ¿cierto? Para que lo puedan complementar. Continuando con los autores, tenemos a Lorna Wink, una psiquiatra, esto que es la primera en acuñar el término espectro. Antiguamente, ¿cierto?, los demás autores no hablaban de la palabra espectro como tal, espectro autista. Recién, luego de la incorporación, ¿cierto?, a los estudios de esta psiquiatra, que es Lorna Wink, se comienza a hablar del término trastorno espectro autista. Y anteriormente, ¿cierto?, lo nombraba como tal porque, bueno, actualmente, ¿cierto?, se habla del trastorno de espectro autista. Pero esta autora fue la que comenzó, ¿cierto?, a hilar lo que iba a ser este trastorno como tal. ¿Ya? Porque antiguamente se hablaba de este autismo según la biografía, y estaba este espectro, y estaban algunos síntomas, signos, y no estaba como tan ordenado, ¿cierto? Y no había como tanto consenso en cuanto a la terminología como tal. Ya, esta autora, ¿cierto? Nos dice que fue la pionera, ¿cierto?, en la idea de que el autismo abarca un amplio espectro de habilidades y desafíos que van, ¿cierto?, desde las formas más leves hasta las más severas. Su trabajo, ¿cierto?, ayudó a cambiar la percepción del autismo como un trastorno rígido y homogéneo, a una condición, ¿cierto?, con una variabilidad significativa, ¿cierto?, y con un impacto que iba a variar de persona a persona. Tiene un enfoque también en esta neurodiversidad, esto que ya lo vemos con mayor atención ya el día de hoy. Wing promovió esta idea de que la diversidad cognitiva, incluido el autismo, es una variación natural de la humanidad, en lugar de una condición que sea puramente patológica. También ella acuñó el término, ¿cierto?, identificó el síndrome de Asperger. Esto ayudó, ¿cierto?, a reconocer que el autismo no se limita a casos graves con discapacidad intelectual significativa, sino que también incluye a personas con habilidades cognitivas promedio o superiores. Comprendamos que el Asperger como tal actualmente se encuentra inmerso dentro de la clasificación de trastornos de espectro autista. Antiguamente se nombraba por separado, ¿ya? Pero esta autora también lo destaca, ¿cierto? Comienza a hablar de este síndrome de Asperger, que después, ¿cierto?, se incorpora también como trastorno de espectro autista. Y esto sirvió para dar luces, ¿cierto?, de que no todas las personas con trastorno espectro autista podían tener algún grado de discapacidad intelectual, ¿ya? Porque la mayoría de las personas que están dentro del trastorno espectro autista y cuentan y tienen esta variación, ¿cierto?, que sería Asperger, ellos por lo general tienen estas habilidades cognitivas que son muy altas, tienen un coeficiente intelectual que puede ser muy alto o superior, pero siempre presentan características que son compartidas dentro del trastorno como tal, que son estas dificultades, ¿cierto?, en la parte social, en la comunicación, ya, eso siempre se comparte, simplemente existía esa diferencia.
Y también nos hablaba, ¿cierto? Esta autora, ¿cierto? Nos hablaba de de la dificultad de la reciprocidad social, la comunicación, esta capacidad simbólica, conducta imaginativa y estos patrones repetitivos que también se daban por los otros autores. Se distinguían, ¿cierto? Estas dimensiones que estaban alteradas. Ahora nos pasamos a la siguiente autora, que es es una socióloga, profesora, ya que también es famosa, ¿cierto?, por su estudio con animales. Es esta autora, que es Grandin, o Grandin, ya, fue pionera, ¿cierto?, en compartir su experiencia personal en relación al autismo. Ella basó sus estudios en la observación de animales de granja y descubrió que eran sensibles a los estímulos visuales, a lo que hacía que estos animales de granja se asustaran, ¿cierto?, o se estresaran. Ella creó una máquina de abrazos con dos placas metálicas, ¿cierto?, que comprimían al animal por ambos lados y observó que esto le generaba tranquilidad. Y acuñó, ¿cierto?, los términos de que a las personas no les gusta dar abrazos como un mito, ya, a través de su estudio con animales. Por el contrario, las personas con trastorno espectro autista sí desean recibir afecto, pero esta dificultad, ¿cierto?, que tienen, esta hipersensibilidad que tienen al contacto físico, les dificulta el poder sentir este afecto, ¿cierto?, que sería en este caso dar un abrazo. En resumen, la autora, ¿cierto?, esta socióloga, nos dice que a través de su estudio y de su experiencia misma como persona con trastorno espectro autista, destaca la importancia del pensamiento visual en el trastorno espectro autista, describiendo, ¿cierto?, que en la mente de la persona con trastorno espectro autista predomina, ¿cierto?, la parte visual. Esto igual lo vamos a ver con mayor detalle. Ya existe una mayor facilidad o atención, ¿cierto?, desde la parte visual del cerebro con la persona, en la persona con trastorno espectro autista. ¿Ya? Ella lo encontró, ¿cierto?, esta similitud, ¿cierto?, con los animales con los que experimentaba, pero el día de hoy se sigue hablando de este pensamiento visual. También, ¿cierto? Ella hablaba de lo que es, de la importancia de mantener una rutina, ¿cierto? De dar una estructura a esta rutina. También hablaba del potencial de las personas con trastorno espectro autista. También, porque ella decía que las personas, ¿cierto? Tenían una gran variabilidad, ¿cierto?, en cuanto a los aprendizajes y tenían una gran capacidad para ámbitos como la ciencia, la tecnología, las artes, ya, otros, debido, ¿cierto?, a este tipo de procesamiento que tenían las personas con trastorno espectro autista. Y sobre las personas, ¿cierto?, sobre los mitos y verdades que hablaba sobre la afectividad. Entonces, las personas con trastorno espectro autista tienen esa necesidad, ¿cierto?, de recibir y de entregar afecto, pero se les hacía difícil, ¿cierto?, por el hecho de esta hipersensibilidad. ¿Ya? Ella hablaba mucho de que no debe, ¿cierto?, mantenerse invisibilizado esos afectos, ya que van a ser muy importantes, ¿cierto?, el cómo vamos a demostrar nuestra afectividad con las personas con trastorno espectro autista y que no las veamos, ¿cierto?, como unas personas frías, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto?, que sean carentes de afecto, ¿ya? Sino todo lo contrario, que hay que buscar formas, ¿cierto?, de que puedan y nosotros también poder demostrar nuestro afecto hacia ellos y ellas. Sobre la etiología del autismo. Como ya les había hablado un poquito, ¿cierto? Existen diferentes características que se atribuyen a distintas estudios, ¿cierto? Que nos dicen el cómo se produce, el por qué se produce este trastorno espectro autista. Y existen diferentes paradigmas
que nos dicen, ¿cierto?, eh, cómo este origen, ¿cierto?, del trastorno espectro autista nos va a guiar, ¿cierto?, en una intervención, en el cómo lo vamos a abordar y en el cómo va a ir variando, ¿cierto? Uno de estos es el paradigma biológico genético. Como lo dice su nombre, ¿cierto? Vendría siendo, ¿cierto?, esta comunidad científica que ve al autismo como una enfermedad neurológica congénita y defiende la idea que su origen radica en los cambios del sistema nervioso central, particularmente en los genes, que estos pueden ser heredados, ¿cierto? Y o haber sufrido alguna mutación genética que sea espontánea. Este paradigma, ¿cierto?, sugiere que el origen del trastorno espectro autista tiene una base biológica y genética, lo que significa, ¿cierto?, que diferentes estructuras genéticas y la función del cerebro van a contribuir, ¿cierto?, al desarrollo del autismo. Se enfoca en la búsqueda de los genes y también de cómo curar estos procesos, ¿cierto?, de una manera biológica. Ya el cómo aparece este trastorno, ¿cierto?, lo habla más que nada como, lo traduce como una enfermedad más que nada, y busca una cura por ese lado, ¿cierto?, de la genética. Por otro lado, tenemos el paradigma de la neurodiversidad, que nos habla, ¿cierto?, de algo totalmente opuesto a lo que dice el paradigma biológico genético. Nos dice, ¿cierto?, que la medicación dirigida a la curación, ¿cierto?, propuesta por el paradigma biológico genético y el ambiental es cuestionado por este paradigma, ya que ve al autismo como una de las varias formas en que los seres humanos expresan su singularidad, necesitando ser respetadas y aceptadas como tal. Este paradigma de la neurodiversidad, esto lo vemos más hoy en día, esto lo vemos ya que busca, ¿cierto?, pronunciarse y bajo también las leyes de inclusión, ¿cierto? Nos habla de que todos tenemos distintas necesidades, todos somos distintos. Este paradigma de neurodiversidad nos habla de lo mismo, ¿cierto? Nos habla de que el autismo, ¿cierto?, no es una enfermedad, no quiere decir que requiera algún tratamiento como tal, con medicación, ¿cierto? Sino que nos dice que todos somos personas singulares, ¿cierto? Todos tenemos necesidades distintas, todos tenemos cualidades muy distintas. Ya, entonces nos invitan, ¿cierto?, a considerar esa variedad en todos los seres humanos, que sea respetada y que sean aceptadas. Ya dejando un poquito de lado lo que nos dice el biológico genético y lo que nos dice también este paradigma ambiental, que este nos dice que la comunidad científica que propuso el paradigma ambiental ve al autismo como un trastorno neurológico causado por la exposición a agentes ambientales, ya que estos agentes ambientales, que pudiesen ser cualquier tipo de sustancia, contaminación o cualquier otro tipo de agente, ¿cierto?, presente en el ambiente, puede haber afectado, ¿cierto?, el desarrollo en el periodo prenatal, ¿cierto?, cuando el bebé estaba en la pancita, ¿cierto?, en la etapa perinatal, que es cuando se da el nacimiento, o el postnatal, cuando ya el bebé está fuera del vientre. Ya, la severidad de las características autistas dependen de la duración e intensidad de exposición a los factores de riesgo. Ya el ambiental, ¿cierto? Totalmente diferente a lo que nos dice la neurodiversidad. El ambiental, como lo dice su nombre, dice que todas estas características propias del trastorno espectro autista se dan por la exposición, ¿cierto?, a los agentes ambientales que se pueden haber dado en cualquier etapa del desarrollo embrionario. Ya puede ser que la madre, ¿cierto?, haya estado expuesta a algún agente ambiental, independiente de la exposición que haya tenido, ya, este se convierte en un factor de riesgo para desarrollar estas características propias del trastorno de espectro autista. Ya. Nosotros vamos a estar viendo con Profesora, mayor detalle, ¿sí? ¿Sí, Susana? estas son las posibles causas que tiene el autismo. ¿Puede tener el autismo? Posibles causas, porque no hay una causa definida. Sí, no existe una sola definida hasta el momento. Hay diversos estudios, en Ya. resumen, podrían ser estas tres.
que son como las más conocidas, como más históricamente, pero hasta el momento no existe una tal cual. De hecho, estaba revisando biografía, ¿cierto? Y me encontré con un estudio un poquito más reciente, se los voy a comentar, no va a la prueba, ¿ya? Me encontré con un estudio que habla, ¿cierto? Ahora último se le estaba dando mucho auge a que nuestro estómago, ¿cierto? Sería nuestro segundo cerebro, ya que nos dice que nuestro cerebro, ¿cierto? Secreta serotonina, ¿cierto? Que es la hormona de la felicidad. Eso es lo que todos conocemos, que nos hace sentir súper bien, ¿ya? Pero también hay otro estudio que dice que el estómago también lo hace. Es un estudio súper reciente, ya no hay tanta investigación al respecto. Y también se ha ido relacionando, ¿cierto? Este segundo cerebro, que sería el estómago, con características propias del trastorno espectro autista. Pero, como le decía, es algo que recién se está viendo y están apareciendo los primeros estudios. Recién me lo he encontrado durante el verano y este año, a los poquitos meses que van, he encontrado información al respecto. Pero como les decía, son estudios que van apareciendo, algunos van teniendo mayores bases, se siguen estudiando y ya finalmente quedan como fijos, o puede ser que alguno de esos estudios den con la causa definitiva. Ya no sabemos, para allá puede ser que estemos apuntando o puede ser que esté totalmente errado y que sea algo que va a desaparecer, va a aparecer otro estudio y lo va a echar abajo. No sabemos todavía. Así como apareció ese estudio, ¿cierto? También aparecieron estos, pero estos sí prevalecen hasta el día de hoy, ¿cierto? Aún no hay algo que diga lo contrario, ¿ya? Aunque sí, no son causas que se han derribado por completo, no son posibles causas, perdón, que se hayan derribado por completo. ¿Ya? Pero hoy, ¿cierto? Hablamos de esto porque igual nacieron a partir de diferentes estudios de población, ¿cierto? Diferentes tipos de pruebas, ¿no es cierto? Y lo que es como un poco más abstracto sería el de la neurodiversidad, que no atribuye, ¿cierto?, como a una causa tan específica, sino que todos somos diferentes, todos somos singulares y se debe respetar nuestra diversidad. Ya sería como el que es un poquito como más amplio que los otros dos que he mencionado acá. Y bueno, este estudio que le acabo de mencionar, igual es, como les decía, es algo que se está viendo, pero recién, así que hay que ver qué pasa. Puede ser que en la siguiente capacitación que tengan más adelante o, o en las noticias, en algún momento podamos ver más sobre eso, o puede que simplemente pase desapercibido, o que años más tarde vuelva a dar luces y nos digan, sí, fue esto. Ya. O sea, todo es materia de estudio constante y de alta relevancia a nivel mundial. Ya. Hasta aquí llegamos con lo que entra en la prueba. Ya, los últimos minutitos los voy a utilizar para darles la información que me quedó pendiente de la clase pasada, que es información adicional. Ya le puse con una nubecita ahí para recalcarlo, que todas las veces que haga algún tipo de resumen, alguna información que no entra tal cual en la prueba, ¿ya? O sea, material de estudio, o sea, material complementario, va a aparecer con alguna nubecita diciendo que es adicional. Gisela, ¿Gisela? No, ya, pensé que me iba a hacer una consulta. Esta información adicional es sobre la circular 586 de la Superintendencia de Educación. Ya, este material es un material que se suma a la ley de autismo 21.545. Para material de estudio solamente consideren lo que está en el aula, ¿cierto? El documento y lo que vimos hasta la diapositiva anterior. Esto no entra en la evaluación como tal, pero es importante saberlo. Ya las personas que están dentro del contexto educativo o que tienen algún pequeño en el contexto educativo, algún adolescente o algún joven, ¿ya? Van a ver cómo se va a ir aplicando estos nuevos principios y obligaciones en el contexto educativo. Ya en algunos establecimientos, si es que aún no ha pasado nada, ya debiese darse dentro del año.
debiese darse por la urgencia que tenía esta implementación, ¿cierto?, en los establecimientos educacionales. Como les decía, se trata de una circular, que es la 586, que ustedes la pueden revisar, ¿cierto?, libremente en cualquier buscador, ¿cierto?, en Google, la pueden revisar si quieren leerla completa, pero yo acá le hice un pequeño resumen de los puntos más relevantes, que son los que se van a aplicar en los establecimientos educacionales, si es que ya no se están aplicando, porque esta circular, ¿cierto?, apareció recién el 4 de enero de este año. Volviendo un poquito para atrás, el 10 de marzo se cumplió un año desde la implementación de la ley de autismo, que es la que vimos la clase pasada, la 21.545. Ya, para informar e instruir a los establecimientos educacionales sobre el alcance y contenido de la ley de autismo, el 4 de enero de este año se publica esta circular, que es la 586, que imparte las instrucciones referidas a la promoción de la inclusión, atención integral y protección de los derechos de párvulos y estudiantes autistas. Párvulos, educación básica, educación media y superior. Ya. Como les decía, la ley que vimos, ¿cierto?, la 21.545, apareció el año pasado y nos habla, ¿cierto?, a grandes rasgos de lo que se debe hacer en los establecimientos educacionales. También nos habla de las instituciones del Ministerio de Salud, ¿cierto?, de la parte social. Nos habla de los distintos ministerios, ¿cierto?, sobre lo que se tiene que hacer, pero no nos da mayores detalles del cómo ni el cuándo. Entonces, van apareciendo, ¿cierto?, con el tiempo, yo les comentaba, nuevas circulares o nuevos quizás como parámetros, ¿cierto?, para poder implementar lo que nos dice esta ley, ¿cierto?, que va a ser como la base de lo que se está haciendo ahora. Entonces, dentro de el primer, ¿cierto?, escalón que le podríamos dar a esta ley, llega esta circular que fue publicada este 4 de enero, que nos entrega principios y obligaciones para cumplir estos puntos, ¿ciertos?, que van en atención de la educación de párvulos y estudiantes autistas. Es un documento que es compilatorio y regulatorio, que significa que toma información, ¿cierto?, de lo que nos dice la ley como tal, la base, también de documentos previamente estipulados y de algunas leyes a las que nuestro país se adhirió. Y lo importante es que viene a regular, ¿cierto?, temas educativos que quedaron un poquito quizás dando vueltas en algún momento. Entonces, ya, este es es como la información, ¿cierto?, la compilación que hace el Ministerio de Educación, ¿cierto?, que está presente para todos y que debiese estar circulando por los colegios, ¿cierto?, esta infografía que nos dice como un resumen de lo que contempla esta nueva circular, que es la 586, ¿ya? Que nos dice, ¿cierto?, que debe estar, que está vigente desde el principio del año escolar. El principio de la ley nos dice que esto ya debe empezar a implementarse desde marzo de este año, ya, pero ahora que estamos ya en abril, ¿cierto?, en algunos establecimientos se está trabajando y en otros van un poquito más lento, entonces hay que estar atento a todos los cambios, porque este año ya debiese estar aplicado. El objetivo, ¿cierto?, es impartir instrucciones generales a las entidades sostenedoras para que todas y todos quienes integran la comunidad educativa adopten medidas más concretas, ¿cierto?, para asegurar el derecho a la educación de párvulos y estudiantes autistas con el fin de lograr los objetivos de aprendizaje y accedan, perdón, a apoyos requeridos y se desarrollen en concordancia con sus potencialidades. ¿Qué nos dice eso? Que ya esto es obligación, ¿cierto? Los establecimientos deben hacerlo. Ya, entonces va para todos a partir de este año. Ya, el alcance, ¿cierto? Son todos los establecimientos de educación parvularia, básica y o media del país en sus distintas modalidades, públicas y privadas. A los establecimientos que tienen subvención del Estado, ya generalmente se rigen por todos los alcances de la ley. Los establecimientos que son privados al 100%, en algunos artículos de algunas leyes
pueden no adherirse, es un poquitito más libre. ¿Ya? Pero en cuanto a los artículos que son como más de peso, por ejemplo, la inclusión, por ejemplo, en estos artículos de trastorno espectro autista, deben sí o sí adoptarlos también en esos establecimientos. ¿Ya? Independiente si no tienen subvención del Estado, esto es para todos, ¿ya? Porque estos establecimientos también tienen ese reconocimiento oficial del Estado, a menos que sea un establecimiento totalmente anexo, ya que no tenga ningún tipo de control del Estado, ¿ya? Pero eso no lo vemos tan frecuentemente, ya la mayoría sí tiene este reconocimiento del Estado para poder funcionar en nuestro país. Nos habla, ¿cierto?, de las obligaciones específicas que se deben realizar a partir de este momento en los establecimientos educacionales. Acá lo tengo igual un poquito más amplio. Esta circular nos habla del acompañamiento emocional y conductual, que se refiere al conjunto de acciones preventivas y o responsivas desplegadas hacia un párvulo estudiante autista a lo largo de la trayectoria educativa. Ya, acá, ¿cierto?, nos habla sobre la obligación de ajustar los reglamentos y procedimientos internos de los establecimientos educacionales ante situaciones de desregulación emocional y conductual. Como veíamos, ¿cierto? Las personas, algunos que tenemos un poquito más de acercamiento con los establecimientos, ¿cierto? Que trabajamos ahí o que tenemos a nuestros conocidos o familiares en los establecimientos educacionales, a veces nos ha tocado ser partícipes o que nos comenten alguna situación, ¿cierto? De alguna desregulación, por ejemplo, que quizá algún niño quería golpear a otro, que era quizá algún niño adolescente con un diagnóstico de trastorno espectro autista, y puede ser que no se haya actuado en el establecimiento, que no se hayan tomado las acciones pertinentes en ese caso, o que no se supo cómo actuar ante esa situación. Entonces, esta circular, ¿cierto?, viene a poner fin a ese tipo de situaciones que son tan irregulares y que pueden poner en riesgo a la persona con trastorno espectro autista o a los compañeros, dependiendo de cuál sea la desregulación, si es en el caso de ser conductual. También aborda aspectos de la desregulación emocional, ¿no es cierto?, que también son importantes porque puede haber situaciones que quizás son muy estresantes o pueden ser muy sensibles para estas personas con trastorno espectro autista. Para efectos de esta ley, debe existir el diagnóstico como tal de autismo y se nombra a las personas como autistas derechamente o personas con trastorno de espectro autista. Existen esos dos términos dentro de esta ley y esta circular. Ya. Entonces, ¿cierto? Lo primero, que debe existir un diagnóstico de este niño, niña, adolescente. Ya se habla de estos temas de acompañamiento emocional y conductual. Y nos habla de obligaciones y que en los establecimientos educacionales se deben ajustar los reglamentos y los procedimientos internos ante estas situaciones de desregulación emocional y o conductual. Tiene dos ejes para que pueda funcionar. Un eje que es preventivo, que consiste en identificar los elementos contextuales, sensoriales y de relación que puedan afectar el bienestar del párvulo o del estudiante, ¿cierto?, con autismo. ¿Qué significa esto? Estar al tanto de, por ejemplo, si existen, si el niño, la niña o el adolescente tiene muchas dificultades con el contexto en sí en que se desarrollan las actividades. Por ejemplo, actividades extraescolares donde asista un gran número de estudiantes, puede ser que le provoque al estudiante una desregulación emocional o conductual. ¿Ya? También si es que ser consciente, ¿cierto? Se está hablando acá de prevención, ser consciente si es que algún tipo de ruido o de textura o de color, ¿cierto? Le puede afectar, ¿cierto? En cualquier momento del desarrollo de las actividades dentro de la comunidad educativa. Y de relación, pero nos habla, ¿cierto? De algún tipo de desregulación, ¿cierto? En cuanto a la interacción con pares, en cuanto a alguna actividad, por ejemplo, algún taller, ¿cierto? Que requiera una mayor sociabilización,
ya o que le produzcan alguna dificultad en cuanto a la relación tal con los pares. Y el eje reactivo o de respuesta, que sería el planificar acciones a desplegar ante estas situaciones de vulnerabilidad emocional manifestadas por el estudiante o párvulo, ¿cierto? Que pueden gatillar o gatillen estas conductas desafiantes. El qué hacer si ocurren estas situaciones. Primer paso, que era el preventivo, ¿cierto? Es conocer a nuestro estudiante, saber qué es lo que está pasando, qué lo puede desregular, ¿cierto? Y ya reactivo, ya es dar una respuesta a esta conducta. Y ahora vamos al cómo. Ya voy a salirme un poquito de aquí. Se realiza a través de dos instrumentos de gestión, todo lo anterior, a través de un plan de acompañamiento emocional y conductual. Los establecimientos, ¿cierto?, que tengan párvulo y o estudiantes diagnosticados con trastorno espectro autista, recordemos que era importante este diagnóstico, deberán contar, a partir de este año, si es que no lo tienen de antes, excelente, deben contar con un plan de manejo individual para identificar y evitar, ¿cierto?, de la manera más efectiva posible, aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad que puedan gatillar conductas o desregulación emocional o conductual. Esto significa, ¿cierto?, que conociendo a nuestros estudiantes o conversando con otros profesionales, ¿ya? O teniendo, ¿cierto?, las palabras de los padres, las pautas que se han realizado, ya saber que todos en realidad tengamos este conocimiento de qué es lo que puede afectar emocional o conductualmente a nuestro estudiante, ¿ya? Para evitar, ¿cierto? Para tener este enfoque preventivo, evitar todo ese tipo de situaciones que lo puedan llevar a alguna desregularización. Para esto se crea una bitácora. Ya no sé si lo puse más adelante, pero se los voy a mencionar. Se crea una bitácora, ¿cierto? Con todas estas situaciones que puedan ocurrir. Y esto también se conversa con la familia. Ya no es solamente de los profesionales. Ya va todos los estudios médicos, cualquier tipo de evaluaciones que se hayan hecho que acompañen a este diagnóstico, también van a ser de conocimiento de todo el personal de esta comunidad educativa, ya sean los asistentes, sean profesores, sean programa PIE, sean inspectores, todos deben tener este conocimiento. Y el protocolo de respuesta y atención a situaciones de desregulación emocional y conductual, ¿cierto? Con estas niñas y estudiantes de espectro autista. Esto es súper importante porque antiguamente no se contemplaba. En los reglamentos internos, ¿cierto?, deberán incluir un protocolo que permita asignar responsabilidades, orientar las actuaciones y definir las respuestas concretas ante este tipo de desregulación emocional y conductual en el contexto educativo. ¿Cómo se hace esto? Entregando roles, ¿cierto?, a los funcionarios. ¿Quién va a ser el encargado, ¿cierto?, de que cuando ya ocurra alguna situación, ¿cierto?, de desregulación, quiénes van a ser los encargados, ¿cierto?, de tomar estas medidas de precaución, ¿cierto?, que son estas medidas inmediatas que van a existir en el momento en que esté ocurriendo, de resguardo físico y emocional para el estudiante y también para los compañeros. Recordemos que pueden haber situaciones que van a afectar solamente a la persona con el trastorno espectro autista, pero hay otras que también pueden poner en riesgo la integridad física o emocional de los compañeros. Entonces, ¿cierto?, al existir como estos roles bien definidos, y una vez que ya exista este plan, ¿cierto?, de acompañamiento, que se sepa cómo actuar ante cualquier situación, ¿cierto?, se va a tomar inmediatamente la medida, no estar esperando solo a una persona, ¿cierto? Van a haber más de una, ¿cierto?, que va a tener el conocimiento del cómo actuar en ese momento para resguardar, como les decía, la integridad de estos niños, niñas, adolescentes. Y también se debe tener conocimiento de la forma de comunicación con los padres, ¿ya? Cuando existe este tipo de situaciones de desregulación, ya que ponen en riesgo a nuestro estudiante, tiene que existir este protocolo, ¿ya? Se informa, ¿cierto? Las personas van a actuar, ¿cierto?, recordando inmediatamente al estudiante, a los compañeros, ¿cierto?, poniéndolo en un lugar
bueno, tomando las acciones de acuerdo a las medidas que se hayan recogido, ¿cierto? En este plan de acompañamiento, y se va a notificar a los padres. En este caso de emergencia, los padres deben concurrir al establecimiento. Deben, en el caso, ¿cierto?, de retirarlo, ¿cierto?, del establecimiento, ya los padres o tutor legal concurre y el establecimiento está obligado a entregar un certificado a este tutor o padre o madre del estudiante autista que acudió a esta emergencia, ¿cierto? Entregándole la fecha, hora, situación de emergencia que ocurrió, para que los padres también puedan entregar esto en sus trabajos, ¿cierto? Porque la ley también, recuerden que protege a los trabajadores, ¿cierto? Ante este tipo de situaciones, ¿cierto? Que no se descuente ese tiempo de su jornada laboral, como lo vimos la clase pasada. También, bueno, también tiene que quedar registro en el establecimiento, ¿cierto? De todo lo que ocurrió, ¿cierto? Quienes acudieron, también de el tiempo, ¿cierto? Que transcurrió y de todo lo que ocurrió, ¿cierto? Porque esto igual va a ser fiscalizado. La entidad sostenedora, otro punto es otro puntito, otros puntitos que aparecen que son importantes, habla que la entidad sostenedora de cada establecimiento deberá difundir la circular o comunicado a los padres y apoderados, enfatizando el trato digno y respetuoso en todo momento a las personas con trastorno de espectro autista. Ya se debe difundir, ¿cierto? Lo que nos hablaba la ley, ¿cierto? Era que se debía difundir, ¿cierto? Dar a conocer, y también hablando de inclusión, ¿cierto? Que todos deberíamos ser parte, ¿cierto?, de lo que es el trastorno espectro autista. Y entonces, bajo el amparo de esta circular, nos dice que también se debe notificar, ¿cierto?, a los padres y apoderados, a todos en general, ¿cierto?, de lo que significa este trato digno y respetuoso en todo momento a las personas con trastorno espectro autista. Otro punto importante nos dice que los sostenedores deben acreditar ante la Superintendencia de Educación que todos sus funcionarios hayan sido capacitados en las materias de autismo, mínimo una vez al año. ¿Ya? Si bien se hablaba de que se tienen que hacer capacitaciones a los funcionarios, ¿cierto? Ya, pero no había como una obligación por parte del Estado hacia los establecimientos, pero ahora sí. Ya, ahora sí, de acuerdo a esta circular, nos dice que los sostenedores, ¿cierto?, deben capacitar a todos a sus funcionarios, ¿cierto?, al menos una vez al año en temas de autismo, como tal. Y esto va a ser fiscalizado y debe ser acreditado ante la Superintendencia de Educación, que es quien regula, ¿cierto?, todo el tema de subvenciones y cumplimientos de leyes. Los establecimientos educacionales dispondrán de un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud para derivar a párvulos y estudiantes con sospecha de espectro autista. Este último punto, que es muy importante para la detección temprana, aún no está completamente definido. La ley, ¿cierto?, nos dice que, y este punto, la circular también nos dice que debe existir un protocolo que se dé en los establecimientos educacionales cuando existan sospechas de trastorno espectro autista, que desde el mismo establecimiento se pueda derivar a los estudiantes al establecimiento de salud para poder ser diagnosticado y y poder, ¿cierto?, trabajar con todos los apoyos que necesite lo más temprano posible. Ya, pero aún no está dicho, esperemos que ya dentro de los próximos días idealmente el Ministerio de Salud pueda pronunciarse, ¿cierto?, de acuerdo a esta temática, porque es el Ministerio de Salud, ¿cierto?, va a ser el encargado de proporcionar, ¿cierto?, el cómo van a ser, ¿cierto?, cuántos cupos van a haber, todo ese tema, ¿cierto?, lo van a definir para que los estudiantes con sospecha se le puedan realizar este tipo de estudios, con consentimiento de los padres claramente, para poder diagnosticar algún caso de trastorno espectro autista. Y sobre el último punto, ya sobre aplicación de medidas disciplinarias, nos habla, ¿cierto?, que aplicar medidas pedagógicas, formativas y preventivas que permitan fortalecer la buena convivencia, siempre y cuando no se asocien a las condiciones, ¿cierto?, del estudiante con necesidades educativas, con necesidades especiales, ¿cierto?, al constituirse en una discriminación arbitraria. Nos habla también que en el nivel parvulario se prohíbe poner cualquier tipo de sanción a niños y niñas.
Ya, también nos dice que en ningún caso se puede cancelar la matrícula, ni suspender, ni expulsar a algún alumno por presentar discapacidad o necesidades educativas especiales. Y también establece la necesidad impostergable de formar y capacitar a los equipos escolares, tanto a docentes de aula como directivos, asistentes de educación, familia y a los mismos alumnos. Entonces, esto, de acuerdo a esta circular, ¿cierto? Todos los temas que vendrían quedando como un poquito en el aire y que son una necesidad, ¿cierto? Se vendrían ya aterrizando y en el mejor de los casos, ya este año debiesen estar implementadas. Ya, lo hice muy rápido para no ocuparles tanto tiempo. Ya, si quieren ustedes, después lo pueden revisar, ¿cierto? Con mayor detalle. Todo lo contenido en esta circular. Recordemos que lo de la circular no va en la evaluación como tal. Ya, la circular es el complemento a la ley de trastorno espectro autista. Y les voy a enviar igual al grupo un pequeño resumen para que ustedes lo puedan revisar y como les decía, para mayor detalle lo pueden revisar directamente en el buscador, ¿cierto? Con el nombre de la circular. Y sí, la lista. Ya. Les voy a pedir, ¿cierto? Por el tiempo que me dejen sus nombres en el chat de acá, sí, de acá de Zoom. La evaluación va a estar disponible a partir de las 21:30. En caso de que ingresen y, por ejemplo, no esté, ya eso me lo comentan a la brevedad. Voy a dejar de grabar.